Bueno, María Cela yo la conocí a través de Raúl Camilo, porque se hacía Esta Noche María Cela hace muchísimos años y se estaba haciendo una miniserie que se llamaba El Planeta y de repente yo comencé a forzar para que metieran un personaje que era lo contrario de la protagonista, que era muy buena gente y demás. Entonces yo quería hacer un papel de malo, el antagonista, y así surgió. Me metieron en la miniserie y comencé a formar parte de Esta Noche María Cela. María Cela es una cajita de sorpresa. Además, por lo general, en estas conversaciones que se dan, de la forma en que se dan, yo no meto palollo a nadie, yo simplemente comienzo a hablar y la gente se siente en libertad de decir lo que quiere. Así que yo no creo que haya ningún tema que yo pueda hablar con ella que ella se niegue a contestarme. No creo. Bueno, yo no hablaría de cosas que pudieran afectar a terceros. Yo no tengo derecho a hacerle daño a nadie usando los medios de comunicación, ni a hablar de la vida privada de otras personas. Básicamente eso, nada que afectara a otra persona en ningún sentido, ni aún se lo mereciera. Tercera pregunta, ¿alguna anécdota que recuerde con María Cela? Bueno, muchas. Y la verdad es que cuando uno le pregunta a uno en específico, uno como que se frisa porque son tantas que no me llega a uno específico, pero la cosa es que lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído mucho. Y han sido muchos años, porque yo estuve en la etapa de Esta Noche María Cela al principio, estuve en Esta Noche María Cela ahora, y además de la amistad que nos une durante mucho tiempo, incluso también hemos compartido fuera de aquí y todo, o sea que... Cuando la entrevista es con un amigo es más difícil, mucho más difícil, porque nos conocemos desde hace unos años, y bueno, él conoce bastante de mi vida, y como es el que va a entrevistar, estoy en desventaja. Pero, ni modo, yo no me puedo decir que no a Checho, imagínate tú. Lo tendría ahí. Así que, Checho, trátame con cariño, por favor. María Cela Álvarez, ay papá. Aquí vamos a sacar chispa tú y yo. Pero yo te lo advertí en la grabación previa que me hicieron hacer. No, es que, bueno, tú sabes que yo que lo veo. tú me tenías que tratar con mucho cariño, porque tú y yo hacemos body pump todos los días al mediodía en el gimnasio. Y si tú me tratas mal, yo no te voy a tratar mal, yo me voy a poner detrás de ti. No te voy a tratar mal, pero yo sabía que esta entrevista iba a ser totalmente diferente a las otras que yo he hecho aquí. Menos formal. No, menos formal no, que íbamos a estar como en tirijada todo el tiempo. Es que somos amigos. Pero sí, eso es una ventaja a veces, pero a veces es una desventaja. Para hacer entrevista es terrible. Es terrible. Para el entrevistador. Y para la entrevistada también, en este caso. Para el entrevistador es peor, porque tú tienes que... separar, es una línea muy fina. Yo sé, pero yo estoy tratando de hacerlo y tú no me dejas. Vamos a empezar por el principio. Yo estoy tratando de que tú no cruces esa línea fina. Pero lo voy a hacer. Te quería sugestionar y no me dejaste. No, oye lo que te voy a preguntar. Pero tú eres muy chévere. Muchas gracias. Mira, tú también eres muy chévere. Nosotros gozamos muchísimo. Demasiado. Pero esto va a ser así, eso no puede ser así. Yo quiero hacerte preguntas. Óyeme, yo sabía que te iba a pasar. Tú sabes lo difícil que es, si me pasa a mí, que me sienten a preguntarme cosas cuando soy yo el que estoy acostumbrado a hacer entrevistas. Uno tiende a coger el control del asunto, pero déjame hacerlo, te lo pido. Sí, está bien. Okay. Fuiste tú que calentaste así como informal y yo seguí la corriente. Mira, que de verdad que tú no contestarías en una entrevista que te hiciera cualquier persona. Eso me estaban preguntando. Bueno, básicamente lo que yo dije, nada que pudiera hacer daños a terceros de manera personal, y decía yo, ni aún se lo merecieran, o hablar sobre la vida privada de alguien que yo conozco, una información confidencial, traicionar, en fin, utilizar los medios para mi conveniencia, para mis propios intereses. Uno habla sobre política, uno habla sobre el manejo o las medidas que toma un gobierno, un funcionario. Uno puede incluso dentro del medio artístico tener una situación que tiene que denunciar, pero siempre desde una forma objetiva y profesional. Eso lo haces tú porque ese es lo que tú piensas.
Pero no todo el mundo es así. Cuando uno está molesto, con toda la razón del mundo, profesionalmente hablando, y uno tiene que dar una explicación, uno tiene que medirse muy bien y tener mucho cuidado de no dejar que la emotividad, el sentimiento, afecte, permee lo que tú vas a decir, porque luego se desvirtúa. ¿Qué ha pasado cuando la gente te ha quedado mal en tu programa? Eso que, bueno, no que sobre me ha quedado... un programa en vivo, y sabemos que cuando estás de televisión en vivo, tú dedicas cierto tiempo de esa hora para ese invitado en específico. Si la gente de repente te cancela... Hay mucha gente que ha fallado porque a última hora no puede o porque muchas veces alguien que representa a esa persona dice va a ir fulano y sutano, y en realidad nunca le llegó a decir a fulano y a sutano que lo que pasan estas cosas. Lo entiendo. Yo no digo nada sobre eso. Una vez yo recuerdo que Socorro Castellanos, a quien adoro, la teníamos para esa entrevista, era un gran espacio del programa, una gran parte, porque era una entrevista central, y ella borró, ya se confundió de día y no llegó. Y por supuesto yo no lo puedo decir, no le puedo hacer daño ni perjudicar, pero si ha habido un uso de mi tiempo comercial, un compromiso nuestro por la presentación de un artista, y a última hora me vienen con que el artista no va a cantar, o el mismo día. Un cambio de planes. Como me pasó con el Cigala, o que no viene, como me pasó con Jerry Rivera una hora antes, pues tú tienes que darle una explicación al público. Por supuesto. Y aunque tú trates de hacerlo de forma objetiva, siempre se nota que tú estás un poco molesto, pero segurito, que es la cuarta parte de lo que realmente uno está. Porque uno tiene que tener cuidado al hablar. Tú sabes que hay una cosa que yo he aprendido de ti, que nunca te lo he dicho, pero sí lo hemos hablado, y es que tú tienes una facultad que muy poca gente tiene, de las que yo conozco, y es de olvidar fácilmente las cosas que alguien te ha hecho o algo malo que te ha pasado. Eso como que tú no lo guardas en tu mochila, tú sigues para adelante, y eso me parece admirable y creo que nunca te lo había dicho. Yo aprendí hace un tiempo largo, quizás nunca tuve la capacidad de guardar rencor, o sea, de ser rencorosa. Nunca, que tú recuerdes. No, no. ¿A qué tú le atribuyes que yo no recuerdo haber actuado motivada por el rencor. Generalmente cuando tú guardas rencor, siempre eso sale de alguna manera. Sí, claro. Sale contra la otra persona o sale en general, porque uno se va amargando. Tú sabes la cantidad de gente que te hace cosas a propósito o sin querer, sin pensar, tú mismo. Pero ¿cuál es la fórmula? Porque no todo el mundo se maneja de la forma en que tú te manejas frente a eso. Esta vida es muy corta para uno guardar rencor. Quien se envenena es uno. Y siempre te lo he dicho, eso está trilladísima esa frase. Bueno, el que guarda rencor, el que odia, se hace daño a sí mismo. Sí, pero ahora mismo puede haber una gente viéndote y de repente dice, cógelo, pero es muy fácil lo que ella está diciendo, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Dónde está la magia para no hacerlo? Porque lo que siento es que la generalidad, aunque no me gusta tampoco generalizar, es que la gente guarda sus rencores y ese concón ahí todo el tiempo y eso... Eso no es inteligente. Hay que... si uno dice que uno es inteligente, o que uno tiene cierto nivel de inteligencia emocional, uno tiene que aplicar esa inteligencia emocional. ¿De qué sirve que yo me ponga a dar charlas aquí a los demás de cómo debemos vivir la vida, de tratar de dar buenos consejos, buenos ejemplos a tus hijos, a tus amigos, al público, y luego practiques lo contrario? Pedir perdón a mí me es difícil, no te lo voy a negar. Porque no es fácil, pero yo lo he hecho y lo hago de muchas maneras. Y ya si la gente no quiere perdonar, porque yo no recuerdo haber hecho daño conscientemente a nadie, pero hacemos daño conscientemente. Sí. No porque lo que estemos haciendo le pueda hacer daño a otra persona. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir algo a ti, que a ti te es inverosímil, como decimos. Maní. No significa nada, tú eres una persona segura de ti, o en ese aspecto tú no tienes ninguna debilidad, pero yo le digo eso mismo a otra persona y puedo destruirla. Claro. Porque es una persona insegura, o porque lo que yo le he dicho tocó una fibra sensible de un recuerdo, de un hecho que yo no tengo conocimiento. Entonces, si esa persona decide no volver a hablarme e incluso hacerme daño, primero yo trato de ponerme en los zapatos de esa persona. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo hace?
¿qué hice yo? ¿Cómo se pudo haber sentido esa persona? Luego yo trato de enmendar, pero si aún yo enmendando, esa persona no quiere cambiar, entonces yo digo, mira, qué tranquila estoy, es que yo no hice nada realmente, la persona tiene un problema. Por lo menos tú hiciste tu parte. Claro, entonces te quedas libre de esa carga que a mí particularmente, si yo siento que alguien se ha molestado y que puede tener razón, aunque yo no lo haya hecho a propósito, yo me siento mal hasta que yo no hago la paz. Y si alguien, a mí me pasó algo muy curioso una vez, y es otra de las cosas que yo pongo en práctica y que entiendo que ayuda mucho en la vida. Okay. Yo por ejemplo, este es un ejemplo que incluso es inocuo, no tiene nada que ver con el medio en que me desarrollo, pero yo iba a un gimnasio en otro país donde yo vivía y había una persona, todo el mundo era amable, yo soy amable con la gente, yo tiendo a ser simpática con la gente, aunque a veces me meto mucho dentro de mí misma, me absorbo por preocupaciones o el bendito celular y no me doy cuenta de lo que me rodea y eso está mal también. Pero generalmente cuando miro a la gente yo siempre le sonrío y siempre si me hablan yo hablo o busco. Y había una persona que me ponía un carón y cada vez que yo le hablaba era un truño y era una entrenadora de origen vasco, complicado esa gente. Bueno, tenemos una amiga que tiene mitad eso. No te busques lío con los vascos aquí, Bueno, la cosa es que un día ya me llamó la atención porque había un celular, me sonó un celular, no sé qué, yo lo fui a buscar, me llamó la atención y me dijo que sacara el celular o que saliera, yo ni me acuerdo porque esa es otra, yo borro. Okay. Fue humillante y yo dije, wow, encima de que me ha tratado mal todo este tiempo sin razón, porque nunca hemos intercambiado palabras, porque me hace sentir así. Cuando yo me iba, casualmente nos encontramos en una fiesta. Cuando tú te ibas de España para Cuando acá. yo me iba de ese país. Okay. Y nos encontramos en una fiesta y yo dije, este es el momento. Wow. ¿Por qué? Y yo le dije, mira fulana, tú sabes que yo nunca he entendido por qué tú a mí me has tratado. Mira, esa noche casi llora. Ella me pidió perdón, ella me dijo, son prejuicios tontos. Yo te veía siempre tan perfecta, me decía. Porque realmente era algo personal contigo, no es que pero ella es que era si así. yo no había tratado a ella, si no habíamos tenido ningún trato, lo que te digo, ¿cuánta gente? Que hay gente que es así con todo el mundo y uno se lo toma de manera personal. Sí, no, yo veía que ella le Era sonreía a los demás, okay, que ella era súper chévere con todo el mundo. Yo decía, ¿por qué uno piensa eso? Lo primero que uno piensa, no, esa debe ser así con todo el mundo. Y yo decía, no, es conmigo. Pero ¿qué le he hecho yo si yo no he podido, nunca he hablado con ella? Mucha gente te coge, se la coge contigo, tú le caes mal. Y otra cosa que uno va aprendiendo es que cuando tú rechazas a alguien sin justificación alguna, es porque tú estás viendo algo en esa persona que tienes. Tú lo proyectas. Claro. Y que choca contigo, no es culpa del otro. Entonces yo he encontrado muchísima gente que ha hablado mal de mí en los medios de comunicación sin ni siquiera intercambiar una palabra conmigo jamás, ni conocerme. ¿Qué impresión tú tienes, o más bien, qué tú crees que la gente siente de ti? ¿Cómo la gente te ve? ¿Qué tú crees? La gente no me puede ver de mejor manera. O sea, a veces yo digo, no me merezco tanto cariño, no me merezco tantas palabras bonitas. Me refiero a todas las personas con las que yo trato. ¿Y qué te hace pensar que tú no te lo mereces? En todos lados. En España, por ejemplo, yo era desconocida, yo me gané a todo el mundo. Fue un buen ejercicio porque ahí no tenía la fama del nombre, ni de lo que venía detrás, ni había nadie se afectaba a la hora de tratarte. Y todo el mundo, ¿a quién no me gané yo? Y aquí lo mismo, el público en todas partes es todo lo que te dicen, una persona auténtica. Yo soy como yo soy. Checho, yo tengo mi carácter, eso sí. La gente que me conoce y que me quiere lo sabe. Mis compañeros de trabajo, mis hijos, mis amigos. Eso está bien. Pero como persona, como ser humano, no hago daño a nadie. Todo lo contrario, soy muy humana y muy sensible a la necesidad y a los problemas que afectan a otras personas. ¿Y cómo tú manejas, por ejemplo, las cosas que no te salen como tú quieres que salgan? Aprendiendo a que la vida es así, Checho. ¿Así que cómo? No todo es ¿Así como tú cómo? quieres que... No, primero que nada, o sea, no somos Dios. Dios es el único que tiene el poder de hacer que las cosas salgan como Él desea y como Él ordena. Okay. Vamos a ver, somos seres humanos, yo tengo una intención
Y de ahí a cuando eso se lleva a cabo es otra historia, sobre todo cuando las cosas dependen de otras personas, no solamente de ti. Yo quiero que mis programas salgan perfectos, yo quiero que el tiempo me dé, yo quiero que los reportajes salgan nítidos, la edición y todo, pero tú no puedes ser hombre orquesta porque fracasarías y porque a tu alrededor formarías parásitos, gente inútil, gente mediocre. Tú tienes que ayudar a que la gente crezca, darles la oportunidad. Tienes que confiar en tu equipo, confiar en ellos y te sorprenderán muchas veces con cosas mejores de las que tú siquiera creías capaz de hacer. Pero no siempre es así. Y entonces uno medio te frustras porque dices, caramba, yo que quería que fuera así, el esfuerzo, el sacrificio, y entonces mira cómo sale por un descuido, una negligencia. Pero tienes que aprender a que así es la vida y que no todo va a salir siempre como tú quieres, no te vas a amargar. Tienes ya 4 años aquí después que llegaste de España. Sí. Y ya de repente yo veo como que tú eres la María Cela que eras cuando te fuiste. Pero la posición. Sí, yo pienso que tú has hecho un trabajo fuerte, que tú has... Se ha logrado rápido, ¿eh? Sí, que tú has sido perseverante, pero la atmósfera no era así cuando tú llegaste. Se logró rápido, Checho, porque que tú digas en 4 años establecer y llegar a donde tú tenías 13 años, o sea... Yo me fui con 13 años de ejercicio profesional y yo estaba en una posición cimera hacía unos años, pero tomó varios años llegar ahí. Volver, la gente me conocía, pero sí, igual es otra cosa distinta totalmente. Te iba a preguntar, la gente te conocía, pero tú llegaste aquí y el negocio de la televisión había cambiado mucho. Totalmente. Y ¿qué había de diferencia entre ese negocio que tú dejaste por 13 años al que tú encontraste cuando llegaste aquí? ¿Cuáles fueron las sorpresas? Bueno, primero que nada, hay muchísimos más programas de televisión, más canales, más figuras, el público, una nueva generación. Sociológicamente hablando, un público distinto, porque son la generación de los medios sociales, social media y del internet. Todavía esas cosas, cuando yo me fui en aquel entonces, así ya, no había ¿cuántos internet, años? yo 12 creo, años, 13 muchísimo. años. Sí había internet, pero no había social media. Instagram, Twitter, nada de Facebook, eso. Nada de eso. La gente te hablaba en la calle y te decía si le gustaba tu programa o no le gustaba esto, pero que te pongan inmediatamente qué porquería o qué bien, qué no, qué mal, qué sí, qué maravilla. Tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Que la gente piense que el que no sale, el que no está en los medios sociales o el que no es mencionado constantemente o el que no es trending topic no existe, eso es falso totalmente, pero hay una percepción, o había, ya eso está cambiando. Había una percepción de que tenía que ser así. También es un medio para el hater. El hater no es más que mucha gente frustrada, mucha gente que no ha tenido oportunidades, mucha gente que ha sufrido. No te diría que eso es típico de una sociedad u otra, porque eso tú lo encuentras en todas partes del mundo, en todas las sociedades, las más organizadas, las más caóticas, pero es un canal abierto para tú cobrar protagonismo y por ahí se cuela todas las angustias, las rabias, las envidias, claro, la mezquindad, las inseguridades, todas esas cosas. Todo. ¿Por qué tú dices que también es malo? ¿Qué tú le encuentras de malo? A los medios sociales, porque mucha gente está viviendo 2 vidas, una vida real y una vida virtual. Y depende de lo que pasa en la vida virtual, son felices en su vida real o no. Y eso no es posible. No es posible que mi felicidad o que mi ilusión del día sea ver cuánta gente me da like o hace buenos comentarios sobre el lugar donde estoy o sobre las cosas que hago, o que me diga cuán buena soy o qué bella soy o qué chulo es todo mi programa, etcétera. O sea, y mucha gente vive muy pendiente. La excusa es que es un negocio para muchos de nosotros, y lo es. Sí. Y lo es porque puede ser muy rentable. Pero yo creo que... También hay que ver el tipo de seguidores que la gente tiene,
porque hay seguidores que sí te dan, digamos, que importancia a tu cuenta, pero hay otros seguidores que ni siquiera saben quiénes son, que nada más tienen 3 seguidores ellos y al mismo tiempo no son gente que, es más, son cuentas hasta que se inventan. Sí, hay de todo. Hay y de hay todo. gente que compra seguidores. Exactamente. Hay gente que vive poniendo... a ti yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado careting, que yo no conocía eso. Eso no lo ponga conozco. una foto y después otra persona coja esa foto y la cropee y la ponga como suya. Sí, pero eso son tonterías, y eso no, para mí eso no es malo. Tú dices que hay gente que vive esa doble vida. ¿Qué tan diferente es tu vida? No. La que tú llevas a la que la gente ve en las redes. Y te voy a completar la pregunta, porque la gente ahora ve, tú has sido portada de Hola muchas veces, has sido otra portada, tú estás en muchos anuncios, estás haciendo muchísimas cosas, estás en las redes sociales también, pero ¿cuál es tu vida de verdad? Todo lo que ocurre fuera de todo eso. Mi vida real no ocurre frente a una cámara ni detrás de un aparato inteligente. ¿Dónde está la coherencia ahí? Es lo que te quiero preguntar. Hay gente que se queja de que yo uso mucho el celular y tienen toda la razón. Sí, es verdad. Porque hoy en día hay el WhatsApp, los compañeros de trabajo, tú lo sabes, todo el día que se cayó esto, que qué te parece si ponemos esto, la gente que te manda invitaciones y se comunican contigo por WhatsApp, ya no te llaman, todo es por WhatsApp. Sí, todo es por WhatsApp. Pero no, la vida real es lo que ocurre. Antes había un dicho, la vida es lo que pasa cuando tú estás ocupado haciendo otros planes. Y yo digo, y la vida es lo que pasa cuando tú estás ocupado en las redes sociales o en el internet. Y uno no puede dejar de vivir una vida real, auténtica. Entonces... Perdóname, pero esa es parte de la vida actual. Sí, pero lo que se proyecta, tú no pones, aquí estoy acabado de levantar con unas ojeras y un dolor de cabeza por lo que... Tú no pones esa foto, tú no pones aquí estoy incómoda porque mi hijo me dijo tal cosa e hizo tal otra. Aquí no pones, la mayor parte de la gente engaña. Engaña en el sentido de que siempre... Yo he visto, incluso yo lo he visto físicamente, me ha parecido una cosa impresionante. Yo veo 2 chicas que están aburridísimas, tiradas en una toalla, en una playa, pero ni hablan entre sí. De repente las ves posando, ¡guau! Y tú ves esa foto y tú dices, wow, pero fulana y mengana, qué bien la están pasando, no sé qué. Pero la realidad es otra muy distinta. ¿Y qué hay que hacer? Porque ya básicamente esa es parte de la vida. Se ha convertido como en un must, como saber, hay que hacerlo. Primero que nada, hay mucha gente que se siente mal porque cree que su vida es una miseria al lado de la vida que lleva todo el mundo. Saber que eso que se proyecta en las redes sociales es lo que los demás quieren proyectar. Y es lo mismo que en la vida cotidiana. Yo no ando por ahí contándote el problema tan grande que tuve esta mañana, o quizás la deuda que tengo, que no he podido pagar y que no sé de dónde voy a sacar el dinero, o que mi hija acaba, o sea, no ando así, porque en la vida uno no puede tampoco andar agobiando a los demás. Ni llorando sus miserias. Ni llorando sus miserias. Lo mismo pasa con las redes sociales. Entonces vamos a no solamente a entender que eso no es la gran parte de la vida de ese día, de esa persona, lo que se proyecta ahí, sino que además lo que se proyecta es mucho más de lo que realmente, de lo bueno, es mucho más de lo que realmente le está pasando. No se acomplejen porque no lucen tan bonitas o tienen todas las cosas materiales o van a los sitios tan chic o son tan felices como la gente aparenta en las redes. Pero eso lo entiendes tú porque ya la madurez te dio eso. Pero eso no lo entiende un adolescente. ¿Cómo tú se lo explicas a tu hijo Emmanuel, por ejemplo? Nosotros hablamos de todas esas cosas. Sí. Con los hijos hay que hablar de todo. El problema es que como llevamos la vida que llevamos hoy día, nunca encontramos el tiempo para sentarnos con calma a hablar. Y cuando queremos hacerlo, ellos están también metidos en sus teléfonos, porque esos aparaticos están dominando la vida familiar también. Entonces, sí, es verdad, yo estoy predicando algo que muchas veces me cuesta cumplir, pero yo digo, volteen los aparatos, vamos a comer, dejen eso. Estoy hablando contigo, deja el aparato, por favor. En este momento, que es tan raro encontrar la ocasión, vamos a aprovecharla para hablar. Tú puedes responder ese WhatsApp en 1 hora. Ya, pero ¿cómo tú le explicas la primera parte de esta conversación? De que la vida que sale ahí normalmente no es la que en realidad lleva esa gente. Porque es la realidad, porque
tú lo ves en todas partes, o sea, tú conoces a una persona, mira sus redes sociales, eso que esa persona vive, como esa persona piensa, eso, ¿corresponde a lo que está ahí? No, eso es una faceta, eso es un divertimento para la persona y es un poco una fuente de vanidad. El ser humano es vanidoso por naturaleza, a ti te gusta que te aprueben. Por supuesto. El ser humano vive buscando la aprobación y más lo que estamos en los medios de comunicación que vivimos de la aprobación, es decir, que si yo le cayera mal a la gente y la gente no viera mi programa, ¿de qué vivo yo? Tengo que salirme del medio. Exacto. Entonces, eso es fuente de vanidad. Cuando yo veo, gracias a Dios, en ese sentido, yo siempre he tenido los pies muy bien puestos sobre la tierra y yo le he transmitido eso a mis hijos y les he enseñado a ser auténticos, a ser realistas. El hecho de que te digan que tú eres muy lindo, le digo por ejemplo a uno de mis hijos o a mis hijas que son hermosas, que tú tienes tanto talento, que tú tienes charme y encanto, no te lo creas, no te lo creas. Porque desde el momento que tú te creas todo eso, vas a dejar de cultivar lo que es verdaderamente importante, lo que trasciende de tu persona y lo que puede afectar positivamente la vida de los demás. Y eso tú no lo puedes poner en riesgo por llevarte de los piropos y los halagos que te dicen los demás. Entonces, yo trato de aplicar eso a mi propia vida y nunca me he creído nada de lo que los demás me han dicho. Agradezco con humildad todo el cariño que la gente me da, pero encima de las palabras o más allá de las palabras que los demás me expresan, yo trato de sentir el cariño si es auténtico. Y el cariño, cuando yo siento un cariño auténtico, yo me derrito. Eso es lo verdaderamente importante para una figura como tú. El ganarte el cariño de la gente. Eso es lo verdaderamente importante. Digamos que ese es el pago. Ese es un pago, claro, es una satisfacción enorme saber que tú has logrado conquistar a la gente, pero más que nada saber que tú has podido influir positivamente en sus vidas. Eso te iba a preguntar, ¿qué otros pagos? Importante todavía. O sea, yo saber que una persona crece. Yo tengo 2 chicas, por ejemplo, que son un ejemplo, que empezaron a ir a visitar esta noche Maricela cuando tenían 14 años. Yo estaba en Telecentro en ese entonces todavía. Y ellas me llevaban poemas y yo cuando terminábamos de grabar siempre decía, ¿dónde están mis chicas? ¿Dónde están mis chicas? Y eso las emocionaba. Entonces ellas me traían algo y yo lo leía y yo les decía lo que pensaba y las estimulaba a seguir escribiendo y a educarse y a hacerme. Hoy una es médico y está haciendo especialidad en ginecología, la otra es especialista del habla, psicología del habla y del lenguaje, perdón, y una vive en Estados Unidos, otra vive aquí, y llevan desde que tienen 30 años ya, Carol, por ahí, 30, ya, sí. Esas niñas tienen toda la vida siguiéndome a mí, y me han hablado francamente de lo que yo he significado, me dicen, doña, me dicen doña, usted y yo el otro día me fui a cenar con ellas porque una vino de Nueva York y nos fuimos las 3 a cenar. Chulo, ¿no? Claro, yo las adoro. Ya le dije a una de ellas, tú tienes que hablar en nombre del público en mi funeral. O sea, okay. Ya está bien, ok. Lo que te quiero decir es, lo que yo siempre he querido hacer con la gente, yo lo veo ahí, tangible, lo puedo palpar. Esa es la obra que yo siempre quise, o el legado que yo quería dejar en el público. Y lo he dejado, ellas dos son un ejemplo y un reflejo de lo que yo he querido. ¿Y te parece que es difícil hoy día hacer el tipo de televisión que tú estás tratando de hacer? Bueno, cuando yo llegué, recuerdo que me enfrenté a, tú sabes lo difícil que fue, porque hemos hablado de eso muchas veces. Y estuvimos juntos. Claro, yo no tenía compañía productora, yo no tenía control de mi producto. Nosotros no tenía ni siquiera el programa, era mío enteramente, había una sociedad para poder tener un horario, aunque fuera un horario malísimo de las 10:30, pero tenía esa sociedad. Había que entrar. Había que entrar, exacto, y agradezco muchísimo a la que fue mi socia en ese momento y sobre todo a la oportunidad de, aunque fueran las 10:30, que me dio Colorvisión, porque yo tenía otros canales cerrados por un asunto viejo, pasado, que no vale de traer a colación, pero que tiene que ver con un trabajo
responsable que yo hice, auténtico y responsable, que yo realicé hace muchos años. Okay. Entonces, sí, las cosas fueron muy difíciles en ese sentido. Y luego, en cuanto a el contenido, yo estoy acostumbrada a más o menos dirigir mi contenido. Soy productora de televisión, yo no soy una figura a la que tú le pones un teleprompter para que diga esto o aquello. Entonces, así entré a la televisión y esa es la carrera que yo he desarrollado. Pero en este caso, como tenía una sociedad y como había un productor que era ajeno, que no era un empleado mío, sino alguien a quien nosotros les pagábamos, exacto, outsourcing, era complicado. Y luego cuando yo me iba, se entendía que todo lo importante era coro y chercha, vamos a decir, es que lo que la gente quiere hoy en día es coro y chercha, es que lo que... Y yo, vamos a ver, la gente no puede haber cambiado tanto en 8 años que yo tengo fuera. Y yo pienso que si tú le das coro y chercha, van a ver coro y chercha. Pero si tú le das otra cosa, van a decir, caramba, yo quiero eso. Y van a poder distinguir. Van a tener opciones. A la gente hay que enseñarla a pensar. A nosotros nos enseñan en la universidad. Si el colegio es bueno, quizás nos enseñan en el colegio. Si el hogar es manejado por gente preparada y con criterio, quizás nos enseñan en el hogar. Pero si no nos enseñaron en el hogar y no nos enseñaron en el colegio, está la universidad, que te enseña a tener pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental para tú saber qué es bueno, qué no, qué te están diciendo realmente, qué de lo que está diciendo es verdad, qué no es verdad, qué debo yo hacer o no. No dejarte manipular. Entonces, si no has pasado por una universidad, que por lo menos los medios de comunicación te ayuden a tener pensamiento crítico y no contribuyan con la misma campana que te quiere manipular desde arriba para que tú pienses de esta forma, para que tú te dediques de esta forma, para que tú creas que tú no eres nadie, que tú no sirves, que tú no tienes derechos. Entonces, yo quería hacer un programa. Vuelvo y te pregunto. A luchar contra eso. ¿Ha sido difícil? Mucho. Al principio los anunciantes me dijeron, pero tuve la gran satisfacción de que hace 2 años, aproximadamente, uno de esos ejecutivos importantes de una compañía sumamente importante de este país me dijo, tengo que hablar contigo, tú tenías razón, tengo que felicitarte, quiero decírtelo, quiero contártelo. Y me invitó y tuvimos una reunión y me dijo, quiero que veas esto. Esto es realmente dónde estás tú en cuanto a audiencia se refiere. Muchísimo más de lo que decía otro estudio que es el que todo el mundo consumía. Este es un estudio muchísimo más amplio, mucho más amplio y más certero, pero que no es comercial, para consumo interno. Y cuando me dijo y me enseñó que yo estaba compitiendo de tú a tú con las telenovelas allá arribota y que todo lo demás iba a bajar. Sí, porque las telenovelas son el cuco de cualquiera. El cuco de cualquiera. O sea, pero estaba allá arribota con la telenovela de mayor audiencia. Entonces tú dices que esa es una satisfacción maravillosa. Si los demás están viendo el otro estudio nada más, bueno, pues lo estén viendo, que es bueno, nos pone muy bien hoy en día, pero no como me reflejo ese otro estudio. ¿Dónde crees tú que está el verdadero rating? ¿En esos numeritos que andan por ahí o en otro lado? Mira, ni los mismos canales. Ellos, te lo voy a contar por qué te lo digo. Porque una vez estábamos en una actividad en el Botánico, esas actividades multitudinarias, y cuando hacíamos piedra, papel y tijera, la gente se nos acercaba a nosotros y alguien de una publicitaria nos dijo, ese es el verdadero rating. Sí, lo que pasa es que depende de donde tú estés. Si tú estás, por ejemplo, tú tienes un programa dirigido a la juventud y tú estás entre gente mayor, o si tú tienes un programa que va más al pueblo y tú estás o sea, depende del ambiente en que tú te muevas. No, pero igual, recuérdate que en esas cosas multitudinarias va gente de todo tipo. Ese es el verdadero rating, y eso es verdad. Y cuando te vas al interior y ves gente de todas partes, o sea, de todos los estratos, todos los sectores sociales, de diferentes pueblos, y cómo todo el mundo de una vez reacciona cuando te mira, o sea, evidentemente están viendo el programa. ¿Tú crees que aquí hay mucho de todo? Muchos canales de televisión, muchos programas. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Y cómo se puede regular eso? ¿Cómo se nos ha ido de las manos? Bueno, tú tienes que ver primero los dueños de los canales de televisión, con qué criterio manejan sus negocios. O sea que básicamente son los responsables. Claro, los que toman las decisiones son los dueños de canales de televisión, directores de programación, productores de televisión,
Entonces, ahí es donde están las decisiones de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a consumir. No hay una normativa que establezca una cuota de televisión nacional, que debería haberla, para protección de la industria. Esta es una industria que da de comer a muchísima gente. Y de hecho es más importante que la industria cinematográfica. Aquí y en el mundo entero. ¿Tú estás en contra de los enlatados, entonces? No, yo no estoy en contra de los enlatados, yo estoy en contra de que sustituya la televisión local por enlatados, de que no haya escuelas para formar buenos profesionales dentro de la televisión local, o que entre todo el mundo. Esto de entren todos, esa famosa frase, es tan mala como entren solo los que sean universitarios. Porque en este país... Ya, pero ¿quién pondría ese filtro? ¿Cómo se haría? Si tú fueras la encargada, digamos, de gestar ese movimiento, ¿qué sería lo primero que tú harías? Primero que nada, para que un programa de televisión salga al aire, tiene que haber un criterio. Yo no puedo, como productora de televisión, establecer qué es lo que va a salir al aire. Yo puedo establecer lo que va a salir en mi programa. Pero tú me pones como director de programación de un canal, por ejemplo, y yo te puedo decir, ok, lo que yo voy a programar dentro de ese canal, que tiene que ver con el gusto del público, con la línea de ese canal, que tiene que haber una diversidad, que sí es para el pueblo, pero para el pueblo cosas de calidad. Pero es que la televisión tiene que ser de calidad, no importa para quién sea. O sea, tiene que ser un producto de calidad, es un producto caro. Sí. Óyeme, es un negocio caro. ¿Cómo tú vas utilizando un aire, utilizando técnicos, a sentarte a hablar tonterías en televisión? O a presentar cosas que sean denigrantes, humillantes para sectores sociales, para minorías, para las mujeres, para los niños, etcétera. Entonces sí tiene que haber una normativa de un horario para adultos y un horario para niños. Un horario a partir de el cual... Aun cuando la mayoría de la gente tiene cable y tú puedes ver cualquier cosa en el cable a cualquier hora. Sí, pero el país tiene que tener su normativa. Es decir, yo no puedo poner a las 9 de la noche, y yo misma me molesto a veces con esas cosas que pasan cerca de mí, unas imágenes después que yo tengo un programa que está preparado y concebido para toda la familia. Es verdad que a las 9 ya los niños no tienen nada que hacer frente al televisor, pero es muy temprano, a las 7 de la noche, a las 8 o a las 9, poner escenas lésbicas o escenas homosexuales o escenas sexuales o escenas de droga, porque para los niños no se pueden procesar igual. Y es verdad que tú dices, los niños no deben estar solos frente al televisor, y si el televisor es la niñera de muchos niños, y hoy día de otros niños son los aparatos inteligentes, la computadora y todo, pero los padres tienen que poner límites a sus hijos. Exacto, no le puedes quitar la responsabilidad a los padres. Tú tienes, claro que no, pero eso entra sin pedir permiso a la casa. No, hay la televisión. María Cela, los televisores tienen fácilmente, tú puedes programar los canales que tú quieres ver. Checho, si tú tienes un niño que está con un personal de servicio o que está solito, que tiene 9, 10, 11 años. El control remoto. Y el niño pasa por el televisor y está aburrido y lo prende, o abre una computadora, es verdad, todo eso está dentro de tu casa. Internet no tiene, pero tú puedes sacar de una programación de cable todo lo que sea, programas, y tú lo sabes, y tú puedes poner esos límites. Puedes programar, puedes pero limitar. Con la televisión local tú no puedes hacer eso. Con la televisión local no. Entonces, como país, primero, tenemos que pensar qué tipo de televisión. La televisión es un espejo, pero también es un reflejo. Claro. Eso siempre se ha dicho, y tú lo sabes que es así. La gente imita lo que ve ahí, pero también lo que pasa ahí es un reflejo de lo que está pasando. Ahora, yo lo que quiero es que la gente aspire a más. Yo lo que quiero es que la gente crezca. Yo lo que quiero es que la gente se eduque. Yo lo que quiero es que la gente, cuando deje de ver algo, aunque sea un entretenimiento nada más, pura y dura, pero que sea algo chulo, un entretenimiento positivo, sano, no burlándote de otras personas, no haciéndote sentir que tú eres poca cosa porque tú no fuiste a la universidad, o porque tú no hablas bien, o porque tú no vistes bien, o porque físicamente tú no eres agraciado. Y cuántas veces vemos la humillación de los demás, de nuestra gente, siendo motivo de burla y de risa de todo el mundo, incluso del mismo humillado. Hasta los mismos memes que se pasan por el internet. Ni siquiera estamos hablando ya de los medios de comunicación como televisión, radio, qué sé yo qué. Pero el meme es incontrolable, porque internet es incontrolable, la web es incontrolable. Sí,
pero en el momento en que tú reproduces un mensaje como ese, tú estás siendo también partícipe de eso. Tu responsabilidad. Eso es como Cuando tú criticas que han grabado a una persona escondidas en algo íntimo y privado y lo ponen en los medios de comunicación y todo el mundo le hace la vida imposible a esa persona, haya sido o no la protagonista de eso en su vida privada, sea moralmente aceptable o no, es su vida privada. Claro. Y tú empiezas a darle RT a través del WhatsApp, del internet, del Facebook, del Instagram, tú estás siendo parte de ese delito. Estamos de acuerdo, pero de todo lo que estamos hablando, ¿tú crees que a la gente ya le importa eso? ¿No importa qué? ¿Le importa cómo está la cosa? ¿Le importa eso que tú estás diciendo, que debería haber regulación en la televisión dominicana? Yo creo que a los padres nos importa todo eso. Muchas veces puede ser que una persona diga, ay hombre, este es un mundo libre, eso no va a cambiar a nadie, nadie va a salir por ahí prostituta o nadie va a salir por ahí delincuente porque vea, o narcotraficante porque vea esas escenas a los 7, 8 años, 9 años. La gente no se da cuenta, pero cuando tú normalizas algo para los demás poco a poco, uno de los métodos que utilizó el nazismo, Hitler, fue normalizar algo y darlo poco a poco para que la gente lo fuera aceptando y se fuera acostumbrando. Y los judíos se acostumbraron a vivir en un gueto y después en un campo de concentración hasta que terminaron siendo quemados o siendo asesinados o muriendo de desnutrición. Y el pueblo alemán también. Pero empezaron poniéndole una estrella, después empezaron cogiéndolo y mandándolo a un gueto, después a un campo de concentración y hacían fílmicas donde estaban practicando deporte, no sé qué. Y todo el mundo se fue acostumbrando y este proceso duró años. ¿Tú crees que las redes no están y fueron 6 millones de personas? ¿Crees que las redes nos están insensibilizando? Totalmente, nos están... O sea, que de repente hay algo que está pasando. Inmunizando. En vez de ayudar a esa persona, lo grabo. Lo que estamos haciendo es grabando. Lo que hago es grabarlo. ¿Por qué? Porque ya lo veo y veo cuando lo suben, como todo el mundo te comenta y como todo el mundo va. Y esa necesidad de que yo soy el que doy primero la noticia, ya sea periodista o no, porque los periodistas también caemos en esa trampa de querer ser los primeros, dar la primicia. Muchas veces no investigamos bien y ni siquiera pensamos qué imagen yo voy a poner. Y ahora uno puede ser un mismo reportero con un teléfono. Y imagínate la persona que no está entrenada, que no es periodista, porque el periodista está entrenado. Tiene que contrastar la noticia, el verdadero periodista y el que lo es, como por ejemplo yo, por oficio y ejercicio, no por carrera, porque yo soy arquitecto de carrera, pero por oficio y ejercicio y por todo lo que he leído sobre el tema, yo entiendo lo que significa contrastar una noticia. Ok, pero con esa fuerza no podemos. Pero la gente que no es periodista ve una cosa sobre ti, le parece escandalosa, y quiere ser el primero de ponerlo ahí. Y claro, con una crítica abajo, ¡qué barbaridad! Pero yo estoy promoviendo ese morbo. Exacto. Yo ni abro muchos videos. Yo me alegro a aquella gente que le caen los virus porque están abriendo videos morbosos. La venganza de las redes. Yo no abro videos morbosos y muchísimo menos le doy retweet. Porque lo que se busca es alimentar al monstruo. Pero es un porcentaje, digamos que mayor el que está en eso que el que no está. Es un porcentaje mayor la gente que no le importa eso a quienes tenemos cierto nivel de conciencia, pongámoslo así, ¿no? Que sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Educación. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Educación, Checho. Educación, pero la educación no es académica nada más. Es educación de hogar, valores, que tu papá y tu mamá sean un ejemplo para ti, Checho. Y si tú no tienes un papá, que haya un tío, que haya un abuelo que sea un ejemplo para ti. Todas las personas que yo he entrevistado a lo largo de mi vida y que son personas de provecho, que son gente que realmente me inspiran, gente de bien, cuando yo les hablo de su vida familiar, porque yo he entrevistado a grandes intelectuales y gente muy conocida que yo no imitaría, emularía, ni siquiera los pondría como ejemplo para mis hijos, pero sí a otros que a lo mejor no son tan famosos, pero tienen una vida maravillosa y un ejemplo para los demás. Cuando tú indagas, está ahí, está en la familia, Checho. Tú le preguntas, ellos no te dicen, porque yo estudié en Wharton o en esto o en aquello. Hay una base. O porque yo estudié en el Carol Morgan o en el apostolado. Hay una plataforma. Es porque mi abuelo, porque mi abuela, porque mi mamá y porque mi papá. Entonces la familia es todo. La familia requiere una gran atención por parte de la sociedad y mucha protección.
mucha protección. Y no nos podemos alarmar cuando se hable de proteger a la familia, porque sin el núcleo de la sociedad estaría como hay muchas otras sociedades. ¿Tú crees, entonces, tú no crees en las familias monoparentales? Claro, hay muchos diferentes tipos de familia, no hay un solo tipo de familia. Esa familia tiene que ser protegida. Y más, porque esa mujer está luchando sola muchas veces para echar hacia adelante a sus hijos. O ese papá que es mamá o al ese mismo papá, tiempo. que son los menos, pero también. O esos abuelos que están criando esos hijos, porque los padres han ¿Protección emigrado. de parte de quién? Protección de parte del Estado, tiene que haber, por ejemplo, para las familias numerosas tiene que haber ventajas. Si yo quiero tener 3 o 4 hijos, esa persona tiene que tener beneficios económicos, bonos, cosas que le salen más baratas, escuelas que te salen, o sea, es un país que no tenemos por ahora, pero por el que tenemos que luchar, sí señor, tenemos que luchar. ¿Tú eres suficientemente positiva como para pensar que algún día eso que tú me estás diciendo va a ser así? Sé sincera, María Cela. Yo sería algo que yo no quiero ser si yo dijera que no, porque yo no quiero ser una persona pesimista. Yo odio a las personas, a las nubes negras que andan por la vida y que todo está mal y que nada se va a arreglar. Pero perdóname. Odio no es la palabra. Ok, hay veces que uno es optimista, pero hay un optimista que es realista. Va a tomar mucho tiempo, tiene que haber un equilibrio de fuerzas, tiene que haber mucha educación, Checho, tenemos que hacer énfasis. ¿Educación de parte de quién? Educación en todas partes. En general. Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, yo siempre he dicho que si tú educas a una mujer, vamos a empezar con las niñas, tú educas a una mujer, tú educas a una familia. Porque una mujer educada, segurito que va a buscar un compañero educado. Cuando tú dices educada, ¿a qué tú te refieres? Una mujer que ha tenido la oportunidad de hacer primaria, secundaria y una carrera universitaria. Pero hay mucha gente que se ha quedado en la primaria que son mujerones. Claro, yo no estoy diciendo que no, pero déjame terminar. Okay. Una mujer educada seguro va a conseguir un compañero educado, seguro va a criar a sus hijos de una forma saludable y balanceada, seguro esos hijos se van a enfermar mucho menos, seguro esos hijos también le van a dar importancia a la educación porque como ella sabe lo importante que es, les va a inculcar la importancia de la educación. Entonces, tú educas a una mujer, tú educas a una familia, tú educas muchas mujeres, tú educas a un país prácticamente. ¿Y dónde estamos los hombres ahí? Las niñas, óyeme, las niñas son fundamentales. Tú tienes que escoger. Pero ¿dónde estamos los hombres ahí? Porque se supone que en una cultura tan machista como esta, deberíamos empezar por nosotros, ¿no? Por dejar de decir... ¿Quiénes educan a los hijos? A mí me parece que debe ser Papá y de mamá. parte y parte. Debe ser de parte y parte. Generalmente en estas sociedades son las mamás. Entonces, vamos a empezar con las niñas. Primero para que no queden embarazadas a los 12, 13 años y arruinen sus posibilidades de ni siquiera hacer un bachillerato. ¿Tú estás de acuerdo con que Tú estás continuando la cadena de la miseria, permitiendo que una pobre muchachita buscando lo que no tiene en su hogar, vamos a ayudar a esos padres a que no tengan que dejar ese hogar 24 horas todos los días de la semana, menos los domingos o los sábados y domingos, para que sus hijos sean educados por la calle o por abuelos que ya no están en capacidad o no tienen la educación o no entienden estos tiempos para poder aconsejar a esos nietos, ¿ok? Y vamos a darles a esas personas un salario digno por unas horas dignas de trabajo para que pueda compartir con sus hijos. Tú estás hablando vamos como a hacer de que Suecia. sus hijos, no, vamos a hacer que sus hijos estudien en las escuelas, tanda extendida, completa, allí hagan sus tareas, reciban la alimentación al mediodía y cuando lleguen a sus hogares encuentren a mamá ahí, o encuentren a papá ahí, encuentren a alguien ahí, no lleguen a una casa sola. Ese es un mundo ideal. Para que tengan que salir a la calle a juntarse con los otros de su edad que a lo mejor no tienen. No, es complicado. Ideal, es muy no, complicado. Checho, pero es así, la única forma que se ha resuelto en todos los países del mundo. ¿Qué tú te crees? Que Suecia y que todos esos países no tuvieron periodos de miseria y de conflicto y Europa sí, pero entera. Otra mentalidad. No, acuérdate que América Latina es como diferente. No es ¿Qué tú te crees? Ven acá. ¿Tú te crees que porque América Latina tiene todo tipo de ascendencia, de nacionalidad y de genética? Pero como que muchos países. Un hilo muy parecido. Argentina, Argentina es más italiana, portuguesa, española, que africana o indígena, si a eso es que te refieres. Y sin embargo, los desastres que hay ahí
políticos y todo por falta de políticas de educación. Y es un país rico, ha sido un país muy rico, sí, yo sé. Muy rico. Venezuela era un país sumamente rico, con una gran ascendencia europea. Entonces, si tú pones claras las reglas del juego, en los gobiernos no se viene a robar. Usted no viene a robar. Vete a ver en Europa quién mete mano. Vete a ver en Europa quién lo meten. ¿Y quién mete mano? ¿Qué le pasa? Bueno. Es muy raro que en ciertos países tú metas mano. Ahí no se mete mano. Punto. Ahí tú ganas lo que tú ganas, todo el mundo sabe lo que tú ganas, cómo tú vives y todo lo demás. No importa qué funcionario seas o qué posición ocupes. Ahí empezando, por no meter mano. Yo no hago de la política una carrera para hacerme rico, una forma de yo lograr lo que no voy a poder lograr con una educación y con un esfuerzo de muchísimos años. Para empezar, todos esos recursos se destinan al pueblo. Una cosa que me llamó mucho la atención, yo estaba en estos días en los países nórdicos hace unos meses y me entero que en Dinamarca una vez quisieron bajar los impuestos, que son altísimos. Sí. Todos esos países tienen más de un 50%, una cosa así. Altísimo, casi 50%. Sí. Y hubo protestas para que no los bajaran. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben que ese dinero de los impuestos va a una escuela gratuita de calidad. A la salud. A un cuidado a la madre, a un pago mensual mientras ella está lactando a su hijo o educando a su hijo en el primer año, a unas buenas, ¿cómo se llama? Guarderías, a un sistema de salud fantástico. Va a lo carísimo, montan bicicleta. Yo no estoy diciendo que aquí andemos todos en bicicleta con este clima, ya decía yo, eso es imposible. Claro. Pero hay una serie de cosas que te da el Estado que tú no tienes que estar. ¿Cómo es posible que una persona trabajando aquí 12 y 14 horas al día no pueda ni siquiera comprarle los útiles escolares a su hijo para ir a la escuela? Eso es así. ¿Cómo es posible? Eso y no es que tú seas más preparado, es que aunque tú no tengas una educación secundaria o universitaria, tú tienes que tener el derecho de que con un trabajo decente de 8 horas al día, 8 horas al día, tú puedas alimentar a tus hijos, darles educación, darles salud y tenerlos darles una vida digna. Ojalá así sea, ojalá sentarme pero contigo. Pero bueno, tú me ves a mí así. No, ya se acabó esta historia. Lo que te quería decir que ojalá cuando nos sentemos dentro de algunos años en otro programa de televisión, algo de lo que tú me has dicho en el día de hoy. ¿Tú sabes qué? Puede ser que los políticos le entre por un oído y le salga por otro. No, se le devuelve del mismo. No, nosotros a través del programa hemos logrado que se cree conciencia y que haya reacción política, reacción en los medios de comunicación. Pero más importante es crear conciencia en la gente que nos escucha, en la gente que nos ve. Bien. Que sepan que tienen derechos, que sepan cómo utilizar los derechos, que sepan que son gente. Odio cuando aquí se dice el fulano de tal no es gente, el que no tiene no sé qué no es gente, el mal comido no piensa. Todas esas frases nos hacen daño y nos van anclando en esa ¿cómo le llama cuando tú te caes en que ni es lodo, en este pantano de arenas movedizas? La profecía autocumplida, lo que tú piensas de los demás, eso pasa. Gracias. Ya, se acabó. Pasó, sí, rápido. ¿Viste que no hablamos de mi vida privada? No era mi intención. Mi intención simplemente es tener una conversación de lo que surja con la gente que se sienta frente a mí. Así que... Chulísima. Voy a tirarme el selfie que me tiro con los invitados.